Bueno, estamos en el tercer bloque de esta clase de administración de personal. Nosotros habíamos alcanzado a desarrollar hasta lo que era dentro de la relación de la naturaleza de relación de empleo público. Mencionamos las distintas opciones y habíamos desarrollado en extenso lo que era el régimen de estabilidad, régimen que llamamos régimen de carrera administrativa. Ahora nos tocaba desarrollar las otras formas, dentro de las cuales teníamos también que mencionamos el régimen de contrataciones. Lógicamente que la característica esencial que tiene es que no tiene estabilidad, carece de estabilidad, y que el vínculo está dado para que abarque un tiempo determinado, es decir, una tarea o una función específica durante un plazo de tiempo que es transitorio o estacional, y luego se culmina ese vínculo laboral, ese contrato, ¿sí? Si se quiere, por tiempo determinado, y puede generar la interrupción de las tareas. Digo puede generar porque también puede estar la alternativa de que se renueve, ¿no?, el contrato y nos vuelva a repetirse una situación similar por otro periodo de tiempo. Esto muchas veces se ha hecho y no como corresponde. Ha, lógicamente, generado que tenga el Estado distintas demandas o conflictos en sede judicial. Por eso también, por ejemplo, los sindicatos, muchas veces a través de los convenios colectivos, han fijado limitaciones como cupos, hasta determinada cantidad de empleados contratados respecto, ¿no?, que representen un porcentaje respecto del personal de planta permanente. Así, digamos, como referencia podemos mencionar de una ex subsecretaría, como es la de Gestión Pública, una resolución donde se fijaron determinadas pautas que tienen que ver con digamos, el contrato tipo, por llamarlo de alguna manera, que tiene el régimen de contrataciones. Entonces, algunas cláusulas que yo resalté como para compartir con ustedes, por ejemplo, tiene que ver con que el contrato no implica una expectativa de renovación o un derecho a una prórroga. Si el contrato fue por 12 meses o por 10 meses, por poner un ejemplo, se supone que se expira o se cumple cuando llega la fecha de finalización. Y aún fíjense que está estipulado dentro de las pautas cuando pudiera estar pendiente algún periodo extra de tiempo en función a que la tarea no ha sido culminada. Aún en esos casos no se supone la tácita reconducción, sino que tiene que existir un nuevo contrato firmado por las partes para que haya una continuidad. Si no, el contrato se cumple y la relación se extingue. Se prevé también dentro de las premisas o cláusulas del contrato el hecho de que pueda ser invocado por cualquiera de las dos partes la posibilidad de rescisión anticipada, con el solo requisito de un preaviso no menor a 30 días. En el caso de la administración pública, es como que dentro de las cláusulas del contrato se resguarda la posibilidad de hacerlo, incluso sin invocar causa y sin generar eso ningún tipo de derecho en cuanto a indemnizaciones en favor del contratado. Por supuesto que son estipulaciones o cláusulas que existen en la vinculación de la administración pública con un empleado, que pueda ser objeto de cualquier tipo de litigio en sede judicial. De hecho, como les comentaba, hay en muchas situaciones por uso y abuso de estas figuras reclamos de empleados. De todas formas, yo lo planteo como marco referencial, después de ahí, lógicamente, hay muchas derivaciones. La otra relación o forma de relación dentro de lo que es el empleo público es el personal que se desarrolla como asesores de gabinete de autoridades superiores. También en este caso, al igual que en el caso anterior, suelen ser por un tiempo acotado, carecen de estabilidad y están estrictamente ligados muchas veces al periodo que abarque la designación de quién es autoridad superior a quien se supone están asesorando. ¿No? ¿Viste la figura típica de asesores de gabinete de ministros, de secretarios, de subsecretarios, que son cargos que están muchas veces ligados desde la designación política y que lógicamente sus asesores van de la mano con lo que habitualmente es la duración en el cargo de a quienes asesoran, ¿sí? Igualmente pueden cesar anticipadamente sus funciones
porque casualmente una de las características es que carecen de estabilidad. Bien, con respecto a lo que es la renuncia en el empleo, uno podrá preguntarse, ¿qué me pueden decir de distinto a lo que se conoce, se imagina? Cualquier empleado puede, sea en la órbita privada o en el ámbito público, renunciar y dejar de tener intenciones de estar desarrollando la tarea que hacía. Sí, por supuesto, es voluntad de la persona poder no continuar en su trabajo. En el caso puntual de la Ley Marco de Empleo Público, se hace hincapié en la aceptación por parte de la administración pública de esa renuncia. Es decir, se necesita que además de la voluntad del empleado de no continuar, la cual se constata presentando un telegrama de renuncia, debe ser aceptado por la autoridad competente, por el empleador. Se entiende que esto ocurre si no hay pronunciamiento después de 30 días de ocurrida la renuncia, es decir, una suerte de aceptación tácita. Eh, lo que se aclara y lo que es importante mencionar es que como puede estar ligada la renuncia a eludir o evitar cualquier proceso que esté transitando el empleado por alguna determinación de responsabilidad o quizás la aplicación de alguna medida disciplinaria, y eso lo lleva a renunciar rápidamente, por eso lo importante de la aceptación de la renuncia, es que si se encuentra el empleado en un proceso sumarial en el cual está siendo investigado y posiblemente sancionado por alguna infracción, no se presume, es decir, la ley amplía en ese caso la tácita aceptación, ya no son 30 días corridos de presentada la renuncia, sino 180 días. ¿Por qué? Porque son los plazos que habitualmente se disponen para poder llevar a cabo y resolver los sumarios administrativos. Si no, es como que una persona podría en breve tiempo considerar que eso fue tácitamente aceptado y todavía se lo está investigando por alguna situación de responsabilidad o eventual sanción. Dentro del marco de las prohibiciones, la ley establece también, y en esto es importante destacarlo, una serie de prohibiciones y de incompatibilidades para el desarrollo del cargo. Ustedes fíjense que, por ejemplo, en materia de prohibiciones, el artículo 24 habla cuestiones que creo que son bastante entendibles e imaginables. No puede ningún empleado, en función al cargo que ostenta, valerse de facultades para fines ajenos, o aceptar ningún tipo de dádivas, obsequios en función al cargo que ocupa, o usar el patrimonio estatal para fines particulares o propios. Pero hay una que yo resalté dentro del listado, que es bastante amplio de prohibiciones, que es la que tiene que ver con cualquier tipo de acción u omisión que pueda desarrollar un empleado público que suponga, a partir de ello, discriminación. Y esto lo resalto porque tiene que ver con otro artículo que yo también les recomendaría para aquellos que puedan estar interesados, tiene que ver con el desarrollo de esta temática, que es un artículo que está publicado por el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, como hoy les explicaba, en ocasión de hablar del ostracismo, ¿se acuerdan? En la primera parte de estos bloques. En este caso, en los cuadernos del INAP, se publicó en un segundo texto a cargo de Máximo Sin. Este autor trata el tema del moving o acoso laboral, pero básicamente fíjense que lo que desarrolla es cómo está regulado en el marco del empleo público. Y en ese sentido destaca que dentro de lo que es el plano normativo, la ley marco, esta ley que estamos nosotros de alguna manera analizando en estos distintos bloques, ha innovado respecto de los anteriores marcos normativos respecto de esta problemática. Ha innovado, dice, porque prevé, y recién yo se los marcaba, por eso lo resalté, en el hecho de destacar como una prohibición este tipo de situaciones que pueden derivar en acoso laboral. Lo mismo ha hecho el decreto 214, que es el que estableció el convenio colectivo marco para la Administración Pública Nacional en el año 2006, porque también dentro de su articulado promueve la erradicación de la violencia laboral. Y también, si yo lo quisiera llevar a un marco normativo que uno ha aplicado o que de alguna manera también ha visto, el convenio colectivo de trabajo para el personal no docente en el ámbito de nuestra universidad, que es una normativa específica, también plantea prácticamente este mismo tipo de prohibición dentro de las que enuncian su articulado, haciendo hincapié también en esta situación. Con lo cual me pareció por eso interesante
yo se los aporté como un resumen, ustedes pueden verlo si quieren en extenso, porque lo van a encontrar, está publicado y desarrolla no solo las características de la problemática, sino también el marco normativo. Bien, eh, medidas disciplinarias. ¿Cuál es el régimen disciplinario que establece la ley marco? Bueno, se estipulan 4 tipos de sanciones que lógicamente serán aplicadas acorde con la gravedad de la falta. Desde el apercibimiento, que es algo leve, continuando con una suspensión en la prestación de los servicios, hasta 30 días en un año, luego continuando con la medida disciplinaria de cesantía y finalizando con la medida de exoneración. Bien, con respecto a lo que es la suspensión, es bueno aclarar que implica no desarrollo de tareas, es decir, no asisto al trabajo y tampoco tengo el goce de haberes, es decir, percibir la remuneración. Con respecto a la cesantía o a la exoneración, ambas medidas, más allá que estén aplicadas a faltas que son de diferente gravedad, pero igualmente tanto una como otra implican la pérdida del cargo. Vale decir, todo empleado público que tiene aplicada una medida disciplinaria que es cesantía o que es exoneración, va a generar que no continúe en su cargo desempeñándolo, está desplazado, sea porque la causal tuvo dentro de la gravedad, fue merituada para que esté dentro de lo que es considerado una cesantía como medida o exoneración, que ha sido seguramente por alguna falta más grave. Pero tanto una como otra implican que no va a continuar en el cargo, que es desplazado, lo pierde. De alguna manera es como que es, si lo quieren en términos más comunes, despedido con causa. Ahora bien, ¿cuáles son, si queremos analizar en alguna medida, causas que pueden llevar, faltas que pueden llevar a que se los aplique el régimen disciplinario como lo estamos mencionando? Bueno, por ejemplo, en materia de apercibimiento de suspensión, hablamos de que pueden ser algunas de las causales el incumplimiento reiterado de horarios, o también faltas injustificadas que se den al cabo de un tiempo, normalmente se plantean dentro de los últimos 12 meses. Claro, hay un límite de faltas. Acá el límite está estipulado por la ley marco, es hasta 10 días, de manera discontinuas, o sea, alternados, en un plazo de tiempo, sin que esto llegue a tomar la gravedad que implique configurarlo como un abandono de tareas. ¿Por qué? Porque de ser abandono de tareas no estamos hablando de una causa que pueda motivar un apercibimiento o una suspensión, sino que el abandono de tareas, van a ver cuando avancemos, que es una causal de cesantía. Ahora bien, es importante, ¿y cómo llego a configurar un abandono de tareas? Bueno, la ley marco lo estipula para aquellos casos donde las inasistencias sean más de 5, pero de manera consecutivas, es decir, continuas, no alternadas. Si una persona tiene más de 5 inasistencias que no tienen justificación alguna y que son de manera continua, eso exige, para configurar el abandono de tareas, que se lo intime para que se presente bajo apercibimiento de constituirse por la culpa del empleado el abandono de tareas. Si ante esta situación no hay ningún tipo de respuesta, obviamente estamos en presencia de un abandono de tareas y a partir de ahí pasamos a una medida disciplinaria de mayor importancia en cuanto a su gravedad. Porque si se configura el abandono de tareas, ya no estamos ni en apercibimiento ni en suspensión, sino directamente la persona queda separada del cargo. Y estamos en presencia de la cesantía. No solamente sería el abandono de servicio, sino también cuando las faltas son injustificadas, pero exceden los 10 días discontinuos en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Porque ya no está en la gravedad de falta que pueda estar, digamos, inmersa dentro de lo que es una suspensión, sino ya por la cantidad implica una gravedad que hace necesario hablar de una medida más importante en materia de lo que es la sanción disciplinaria, como es la cesantía. O también se puede dar el caso, como se menciona, de infracciones reiteradas que hayan, lógicamente que toda medida va de la mano con la gravedad de la falta, y siempre es en sentido evolutivo, es decir, una pequeña falta va a generar una sanción menor, pero esto va incrementándose. Si yo tengo en mi legajo una sumatoria de infracciones que ya he ido recibiendo sanciones disciplinarias en crecimiento, por tanta reiteración de hechos y de faltas, voy a llegar lógicamente, probablemente, a perder el cargo.
por, digamos, ser objeto de una sanción disciplinaria como puede ser la cesantía, porque ya llegó la instancia de aplicar esa medida, todas las otras las fui recibiendo con anterioridad. Una suerte de acumulación. Entonces, lo que es importante tener en cuenta, y acá marco ya, estoy en el terreno de marcar la diferencia entre cesantía y exoneración, más allá de que la gravedad de las faltas implica tomar una u otra sanción, las consecuencias de la cesantía o la de la exoneración, en común es que ambos pierden el cargo y dejan de desarrollarlo. Y la diferencia que no tienen en común es que el plazo que debe transitar luego de la medida disciplinaria para poder lograr rehabilitarme, es decir, cumplir la penalidad y estar nuevamente en condiciones de pretender ser rehabilitado para un nuevo cargo, es diferente la duración de ese plazo. En el caso de cesantía, por no estar relacionada con faltas tan graves, se exige un periodo de 2 años, mínimo. En el caso, como van a ver ahora, de la exoneración, como está relacionada como medida disciplinaria a penalizar faltas mucho más graves, el plazo para lograr la rehabilitación es más extenso. Ya no se habla de 2 años, sino de 4 años. Y fíjense que no son causas, digamos, que tienen gravedad similar a la cesantía, sino mucho más importante. Tienen que ser situaciones ligadas a sentencias firmes por delito contra la administración pública o faltas graves que puedan perjudicar materialmente a la administración pública, por mencionar algunas de las pautas que menciona la ley marco. Entonces, ante extrema gravedad, es más importante la sanción, en este caso, pierde el cargo, además eso arrastra a cualquier otro cargo público que ejerza el agente sancionado, y el plazo para rehabilitarse es el más elevado, son 4 años. Como decíamos, comparativamente si lo vemos con la de cesantía. Bien, eso es todo lo que prevé la ley marco respecto del régimen disciplinario. Ahora bien, ¿encontramos casos? Y claro que sí, acá por ejemplo yo traté de buscar algún ejemplo para que ustedes vean concretamente en el ámbito de una provincia como es Tierra del Fuego, tanto en la ciudad de Ushuaia como en Río Grande, hubo sanciones de este tipo, aplicando el régimen disciplinario, donde en el periódico de Tierra del Fuego, periódico digital, encontré que con fecha enero de 2018, no tanto tiempo atrás, 4 empleados que pertenecían a la administración pública fueron alcanzados con una sanción disciplinaria, como por ejemplo veníamos desarrollando la de exoneración. Es decir, separados del cargo, pierden el cargo, y van a tener seguramente una penalidad para un determinado tiempo a cumplir para poder ser rehabilitados, y acá, en el desarrollo del artículo, las características o las faltas que por su gravedad llevaron a esta medida han sido certificados médicos adulterados, por la cual permanecieron ausentes a sus puestos de trabajo por tiempos prolongados, y ausencias en función a esos certificados. Entonces, al, digamos, investigarse la situación y encontrar ese tipo de argumentos o de gravedad de faltas, bueno, aplicaron el régimen disciplinario, como ustedes lo pueden ver ahí, lo podemos relacionar con lo que veníamos analizando. Ahora bien, una cosa importante a tener en cuenta cuando uno habla del régimen disciplinario es tener en cuenta cómo se llega a determinar la medida y de qué forma se investiga, porque no siempre son situaciones que fácilmente se detectan o se llega digamos, a una decisión rápidamente. No, generalmente hay medidas o sanciones que tienen que ser determinadas bajo un procedimiento de investigación, que eso se hace por la vía de un sumario. Por eso que el tema relacionado con el régimen disciplinario es la instrucción de sumarios para determinar el grado de responsabilidad y por ende la sanción a aplicar. Fíjense que no toda medida disciplinaria exige la iniciación o la instrucción de un sumario. Por ejemplo, un apercibimiento no requiere un sumario, porque es una sanción a una falta menor. Una suspensión por poco tiempo, en este caso la ley establece como límite 5 días, hasta 5 días de suspensión en cuanto a la prestación de tareas y cobro de haberes, tampoco requiere la iniciación de un sumario. Ahora, toda suspensión por un plazo mayor o toda medida que implique separar del cargo al empleado, es decir, cesantía o exoneración, por supuesto que requiere la instrucción de un sumario, un proceso de investigación y una decisión, lógicamente,
aplicando el régimen disciplinario como el que venimos viendo. Tengan en cuenta que los sumarios administrativos tienen un plazo para que puedan ser resueltos que se establece, se estipula como un tiempo límite de 6 meses desde que se cometió la falta o se imputa una determinada conducta. Y esto, si ustedes lo relacionan, tiene que ver con esto que mencionamos al comienzo del bloque, cuando hablábamos de la renuncia, que decíamos que la renuncia tiene que ser aceptada, que si no es aceptada expresamente se considera que es tácitamente después de 30 días, pero que si el empleado estaba sumariado en un proceso de investigación, se hacía la aceptación tácita, si no hay ninguna respuesta, recién a los 180 días. Y tiene que ver con esto. ¿Por qué? Y porque si está dentro de un proceso sumarial, como tienen plazo para desarrollarse y resolverse hasta 6 meses, es el plazo donde, si el empleado pretendió renunciar, bueno, y está dentro de un proceso sumarial, no puede ser tácitamente la aceptación hasta que no se resuelva el sumario. Bien, con respecto a, digamos, la prescripción de estas sanciones que se puedan aplicar. Bueno, en primera instancia me parece que es importante, quizás muchos lo sepan, pero dejar en claro a qué hacemos referencia cuando hablamos de prescripción. La prescripción es una medida por la cual se pierde el derecho a aplicar una determinada sanción. Es decir, la prescripción para aplicar sanciones, es decir, la inacción por parte de la administración pública que ante una falta cometida no se aplica ninguna medida, no puede perdurar y yo querer aplicar una sanción a una falta que se cometió mucho tiempo atrás. No, hay plazos para actuar. Si no se actúa, se pierde el derecho a aplicar la sanción. Entonces, eso es lo que se considera el plazo de prescripción. Cuando se pierde la posibilidad de aplicar la sanción por la inacción, por el solo hecho del paso del tiempo. Entonces, si yo estoy en presencia de una falta que pueda ser justificativo de aplicar un apercibimiento o una suspensión, desde que esa falta se comete, pasan 6 meses de tiempo para poder aplicar una medida disciplinaria. Si en ese plazo de 6 meses no se actuó, la persona queda liberada de que le sea aplicada cualquier tipo de sanción vinculado con esa medida. ¿Por qué? Porque operó la prescripción. No hubo ningún tipo de acción, ningún tipo de investigación respecto a la falta, entonces prescribió la posibilidad de aplicarla. Entonces, esto es importante, da de alguna manera garantía al que cometió una falta, que si no se actuó enseguida, la falta prescribe, y al mismo tiempo tiene que impulsar al que tiene que, de alguna manera, sancionar para resolver dentro de ciertos plazos esas faltas cometidas. En el caso de las medidas de apercibimiento y suspensión, el plazo no es tan amplio, son 6 meses. En el caso de cesantía, se entiende que ha sido una falta que es más grave, por lo tanto se da 1 año para poder, digamos, determinar si hay alguna medida disciplinaria para aplicar sin que prescriba la posibilidad. Cuando se trata de situaciones o faltas que por su gravedad darían motivo a aplicar una medida de exoneración, la prescripción es más amplia y permanece o da margen de tiempo hasta 2 años. Siempre hay que tener en cuenta que se computan los plazos para la prescripción desde el momento en que se comete la falta. ¿Sí? Desde la comisión de la falta transita el plazo de tiempo para llegar a determinar si prescribió o no la posibilidad de tomar alguna de esas sanciones. Bien, estamos dentro del tiempo que normalmente trato de tomar como medida para el desarrollo de los bloques. Este tercer bloque entonces nos permitiría avanzar hasta lo que serían aquellas causales que consideramos y que la normativa expresa concretamente como motivos de finalización de la relación de empleo público entre el empleado y la administración pública. No lo vamos a desarrollar ahora, lo vamos a avanzar entiendo, el último bloque del desarrollo de esta clase, y a partir de esto entonces vamos a continuar en la próxima.